En un mundo que muchas veces promueve la competencia sobre la compasión, el amor fraternal brilla como un reflejo del carácter de Dios. No es simplemente una cortesía entre creyentes, sino una señal viva de que su amor habita entre nosotros. Cuando mostramos amor fraternal, damos testimonio de que somos discípulos de Cristo. Esto lo podemos corroborar en Juan capítulo 13, versículo 35, y creamos un ambiente, una atmósfera donde la gracia, la paz y la restauración pueden florecer. Este amor entre hermanos no es superficial ni condicional. Es un amor que cuida, que honra, que levanta al caído y celebra al que avanza. Es paciencia en medio de diferencias, perdón en medio de heridas y gozo compartido en cada bendición. Mostrar amor fraternal es como construir un puente entre corazones. Une lo que el mundo quiere separar, sana lo que fue roto y fortalece la comunidad espiritual. En esta reflexión descubriremos cómo este mandamiento no solo edifica a otros, sino que transforma nuestra propia vida, convirtiéndonos en canales vivos del amor de Dios. Primera de Juan 4:21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Saludos y bendiciones, mis estimados hermanos. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial y gracias a ustedes que están sintonizando. La Escritura, mi estimado hermano, nos enseña en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los demás. Y por eso en el símbolo del madero que representan como si fuese una cruz, vemos que no solamente es horizontal, sino también que es vertical. Es decir, que nuestro amor debe de ser hacia Dios, pero también debe de ser hacia nuestros hermanos. No puedo decir yo amo a Dios si aborrezco a un hermano, si yo me llevo mal con los hermanos. No, dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, hace la pregunta el apóstol Juan y dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si nos cuesta amar a aquellos a quienes nosotros vemos, mi estimado hermano, ¿cómo nosotros podemos amar a aquel Dios del que nosotros no podemos ver, pero que nosotros obviamente creemos en él? No debe de ser esto así. Esto nos está enseñando, hermano, primeramente que nosotros, los que amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos. Por eso dice en el versículo 21, este es un mandamiento, es decir, no es opcional, no es algo donde Dios te dice si quieres, si no quieres, que nos da una opción. No, es un mandamiento, dice el versículo 21 de Primera de Juan 4, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el punto número 1 que nosotros tenemos que ver en este mensaje es que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos que ser coherentes en lo que nosotros decimos, porque si nosotros y en lo que hacemos, porque si nosotros simplemente queremos justificarnos diciendo, es que yo amo a Dios y no hay necesidad de amar a los demás. No, la Escritura es clara y nos dice, el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Mis estimados hermanos, vivimos en un tiempo tan difícil donde el amor de muchos se ha enfriado, como nos dice en Mateo capítulo 24, que por causa de la maldad que existe, el amor se enfría. Sabemos que el amor, hermano, debe de cultivarse, debe de cuidarse, así como una planta que cuando es sembrada no se deja ahí ya, no, necesita ser cuidada, necesita que le echen agua, necesita la luz solar, necesita diferentes cosas para que pueda avanzar. Si le cae una plaga, cuidarla. Si le cae alguna enfermedad o algo a esa planta, hay que curarla para que pueda crecer y desarrollarse. De la misma forma, es el amor. El amor nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos nosotros que mantener ese fuego encendido. Si no le echamos leña al fuego, es decir, estoy hablando no de un conflicto, de un problema, sino de el amor que debemos de cuidar. Si nosotros no lo cuidamos, ese amor se va a apagar. Por eso hay la necesidad de que nosotros que decimos que amamos a Dios, amemos también a nuestros hermanos. En ocasiones no es fácil, porque hay personas, ¿verdad? Y se habla mucho de esto en las redes sociales, incluso se utilizan memes donde uno dice, ¿verdad? Señor, ayúdame porque estos no están cooperando, porque yo trato de amarlos, pero no se dejan amar. No se dejan, Señor, son duros. Y tal vez pudiera parecer gracioso para nosotros, pero nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Sobre todo la Escritura cuando nos marca que a los de la familia de la fe, somos una familia en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que aprender a cómo fraternizar, a cómo convivir, a cómo estar juntos para que el amor de Dios se pueda ver en nosotros. ¡Qué fácil! De los que dicen, yo no necesito a nadie. Yo no necesito congregarme, simplemente puedo ir y como lo muestran a veces en un meme también en Facebook, yo no necesito congregarme y los likes que tiene ahí son el diablo y un montón de demonios que le dan like porque qué bueno que no se congrega. Sería bien fácil decir yo no necesito de nadie, me quedo en casita, mira, hasta acostado, hasta comiendo, hasta haciendo otra cosa, puedo estar viendo una predicación, puedo estar escuchando la palabra de Dios, puedo estar orando, puedo estar, y es que no es eso lo que Dios ha planificado. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que si lo amamos a Él, tenemos que también amar a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fraternizando con ellos, conviviendo con ellos, estando con ellos, porque la Escritura nos dice en el Salmo 133 que es hermoso, es delicioso habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sin embargo, muchos han optado la otra decisión, ¿verdad? Que dicen la otra opción, que dicen, me quedo en casa, no tengo necesidad de andar viendo a nadie, no tengo la necesidad de estarme tratando con nadie y que me hagan mala cara o que simplemente tenga conflictos o problemas dentro de una congregación. Me quedo en casa y ahí oro, ahí leo la Biblia, ahí escucho un mensaje. Sin embargo, Dios desea que como comunidad nosotros aprendamos a convivir, a fraternizar. Y por eso nos dice el apóstol, nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, también ame a su hermano. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo enseñó a sus discípulos y les dijo, en esto van a saber que son mis discípulos cuando vean el amor que se tienen unos a otros. ¿Usted cree que para el Señor fue fácil? Dentro de su círculo de discípulos, y no solamente estoy hablando de los 12, sino de todos los discípulos, había
personas de todo tipo, con todo tipo de temperamento, con todo tipo de carácter. Recuérdese de un Pedro explosivo, recuérdese de un Tomás que decía, tengo que ver para creer. Recuérdese de aquellos que decían, ¿cómo le vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Es decir, había de todo tipo de personas con el Señor. Él no los escogió porque eran perfectos. Él no los escogió porque no tenían ninguna situación difícil en su vida o temperamento difícil con qué tratar. No, precisamente Él escogió personas con situaciones adversas en su vida para que aprendieran a convivir, para que aprendieran a llevarse bien, para que aprendieran a mostrar el amor que hay en ellos de Dios. Entonces nosotros primeramente vamos a ver ese punto, que el que ama a Dios también debe amar a su hermano. Pero además la Escritura nos marca otro punto que es necesario que nosotros tengamos en nuestra vida. Y en Romanos capítulo 12, versículo 10, si usted tiene su Biblia, lo puede corroborar. Aquí estoy usando la versión Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Me llama la atención en inglés porque dice, be devoted to each other. Es decir, que haya una devoción el uno al otro, como una familia amorosa, dice, like a loving family, como una familia amorosa. Excel, dice, in showing respect for each other. Es decir, que nosotros sobrepasemos en mostrar respeto el uno por el otro. En la versión español dice prefiriéndonos, pero se refiere también a ese respeto que hay. Y la pregunta es esa: ¿en verdad nosotros nos amamos como una familia? ¿Nos respetamos como hermanos? ¿Nos honramos? ¿Nos preferimos los unos a los otros? Porque esto es algo que la Escritura nos está recomendando. Que podamos nosotros tener ese amor como familia amorosa, que estemos devotos los unos a los otros, es decir, que tengamos esa devoción con nuestros hermanos, que podamos mostrar ese respeto el uno por el otro. Es lamentable que en ocasiones se dan casos terribles en las congregaciones, donde se falta el respeto, donde se habla mal de una persona u otra, donde se critica, donde se murmura, donde se habla negativamente acerca de una u otra persona. Sin embargo, esto es lamentable, no debe de existir este tipo de cosas. Pero aun cuando existen, nosotros debemos de aprender a perdonar y a reparar eso que se ha roto. Por eso la Escritura nos dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es decir, que debe de existir en nuestra mentalidad, en nuestra perspectiva, en nuestra forma de ser, el que yo quiera estar con mis hermanos. Y es por eso que es bien importante también el convivio. Yo recuerdo cómo allá en la congregación en Irapuato, casi todos los domingos, era muy que no hubiera comida al final de cada reunión. Siempre había alimentos al final, y el propósito de esto no era comer, no era recaudar fondos para la congregación, no, sino que era principalmente el poder sentarnos a la mesa para convivir, para conversar, para armonizar como hermanos en el amor de Cristo, porque preferíamos estar ahí con los hermanos. Sí, pudiéramos haber dicho, no, sabes que yo prefiero mejor irme a tal restaurante a comer, yo prefiero mejor irme a comer esto, y además, ¿qué fue lo que prepararon? No, no me gusta lo que hicieron. No era eso.
no era el que nosotros quisiéramos comer lo que se hizo ese día en la reunión. No era simplemente para apoyar a la congregación económicamente, no, sino era con el propósito de sentarnos juntos y poder armonizar como hermanos, poder convivir, poder fraternizar. Esto es algo muy importante dentro de una congregación, porque esto nos va a ayudar a conocernos, a respetarnos, a preferirnos, a poder conocer también las situaciones que está viviendo uno u otra familia, para que nosotros, en lo que nosotros podamos, ayudarles, extender nuestra mano con ese amor fraternal y apoyar. Entonces, mis estimados hermanos, el punto número 1, vuelvo a repetir, es que el que ama a Dios debe amar también a su hermano. No puede decir una persona que ama a Dios y estar mal con su hermano, aborrecer a su hermano, incluso porque existe. Hay ocasiones en las que hay hermanos que siempre se la pasan de alguna manera molestando a otros hermanos en la congregación. Y a veces le vuelvo a repetir, tenemos que soportar, tenemos que continuar con ese amor fraternal, tenemos que preferirnos unos a otros, tenemos que amar a cada persona, a cada hermano de la familia, porque nosotros estamos convencidos que Jesucristo dio la vida por él, por ella, y necesitamos nosotros poder aprender a seguir este amor, mostrarlo y que podamos ser de mucha bendición para otros que están también alrededor nuestro. Ahora, también otro de los puntos que nos marca, hermano, la escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Este ferviente amor. Yo le pregunto a usted, ¿tendremos ese ferviente amor? Es una pregunta retórica que usted puede analizar, que usted puede preguntarse, ¿de verdad tenemos este ferviente amor? Decía mi mamá, ay, son unos desamorados, porque en ocasiones no hay esa comunicación, porque en ocasiones no se muestra ese amor, porque en ocasiones no damos la ayuda, porque no hay diferentes cosas que podemos nosotros estar viviendo, pero la Escritura nos dice, hermano, tanto Pablo, tanto Juan, tanto Pedro, los que estamos leyendo, diferentes apóstoles en la Escritura que nos están todos, a lo mejor hay diferencias en otras cosas, pero en esto sí están de acuerdo, que siempre el amor es lo que se debe demostrar sobre todas las cosas. Y con relación, hermano, entre vosotros, dice que debe haber ferviente amor. ¿Y por qué razón? Es decir, que en cada uno de estos puntos también nos está enseñando que hay un fruto de lo que vamos a hacer. Hay un fruto de lo que estamos desarrollando. Hay una evidencia del amor que estamos mostrando. Y dice aquí, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, si no hay ferviente amor, obviamente va a ser muy fácil juzgar, va a ser muy fácil condenar, va a ser muy fácil murmurar, va a ser muy fácil hacer cosas en contra de una persona porque simplemente no hay un ferviente amor. Pero si nosotros tenemos un ferviente amor en medio de nosotros, con todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación, de nuestra comunidad y de las demás comunidades, obviamente, nosotros sabemos que habrá ese amor que cubrirá multitud de pecados. Ahora, hay algo importante aquí. Aquí no está diciendo que está tolerando el pecado.
Aquí no está diciendo que está solapando el pecado, no, está diciendo que está cubriendo, es decir, que es un aspecto donde se está perdonando a aquel que ha reconocido y que se está llevando en una restauración. Por eso es tan importante el amor. La semana pasada veíamos el amor de nosotros hacia Dios, que es muy importante, y en esta otra semana estamos viendo lo siguiente, porque recuérdese que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, pero además a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que no queda solamente en el amor hacia Dios, sino que, como vimos hoy, número 1, el que ame a Dios también ame a su hermano. Pero además también que nosotros, mis estimados hermanos, como ya lo vimos aquí en Romanos 12:10, número 2, que debe de haber entre nosotros un amor fraternal, un amor de devoción como a una familia amorosa, donde nos preferimos los unos a los otros. Pero punto número 3 también nos dice que debe de haber un ferviente amor, porque este amor va a cubrir multitud de pecados. Pero además el versículo 9 nos añade algo más y dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es decir, que debe de haber de nosotros hacia los demás también algún tipo de ayuda. Cuando habla esta palabra hospedaos, está refiriéndose a una ayuda, y esta ayuda nosotros la podemos aplicar también a diferentes aspectos. Puede ser en hospedar a alguien, es decir, que se quede alguien en casa, o económicamente, o con comida, o de muchas formas se puede desarrollar esto. Pero cuando hacemos esto, debemos de hacerlo sin murmuraciones. No puedo ayudar yo a alguien y después, no, es que este hermano, que quién sabe qué, que no me gusta y que esto y que el otro. No, sin murmuraciones. Si nosotros vamos a ayudar a alguien, si nosotros vamos a bendecir a alguien, debemos de hacerlo sin murmuraciones. La Escritura, mis estimados hermanos, nos indica de que es importante que nosotros podamos desarrollar estos aspectos en nuestra vida como iglesia de Jesucristo. Le vuelvo a repetir, en ocasiones es difícil, porque tal vez alguien nos hizo algo, tal vez alguien nos dijo algo, nos hizo mala cara, nos trataron de, tal vez nos hicieron alguna mala jugada, algo que obviamente nos lastimó. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a perdonar, hemos sido llamados a no murmurar y amar sobre todo a nuestros hermanos. Ahora, el versículo que sigue, el versículo 10, lo cambié de versión porque me llama la atención como dice aquí. Dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Oiga esto, hermano, qué tremendo. Es decir, que si yo tengo el amor de Dios, si yo amo a Dios, si yo amo a mis hermanos, yo tengo que entender que he recibido un don espiritual. ¿Este don espiritual para qué es? No es para que digan, ah, mira qué bonito hermano ese don que tiene. No, gloria a Dios, qué hermoso. No es para eso, no es para ser reconocido, no es para ser admirado. Dice, cuando ustedes reciben este don espiritual, dice que debe ser utilizado. ¿Para qué? Para servir a los demás. Ese es el propósito del don, para servir a los demás. Y nos dice, así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas.
Es decir, que la manera en que yo uso el don que he recibido de parte de Dios para servir a mis hermanos, estoy mostrando el amor que está en mí de parte de Dios. Estoy mostrando cuánto amo al Señor. Cuando uno, hermano, barre en el templo, o cuando uno hace cualquier cosa en el templo que hay la necesidad de hacerlo, lo hace porque ama a Dios y porque está sirviendo a sus hermanos, porque tal vez tiene ese don de hacerlo. Y debemos de hacerlo, hermano, mostrando ese amor. Y el versículo anterior ya nos dijo, sin murmuraciones. O sea, no es para que yo diga, ay, ahora me tocó barrer o limpiar el templo. No. Y empezamos a criticar, a murmurar, a hablar mal. Es que no quieren ayudar, es que no quieren hacer, es que no, hermano, usted si ha recibido un don, es importante que lo utilice para servir a los demás, porque no está haciendo para los demás, lo está haciendo para Dios. Sí estoy de acuerdo que siempre debe de animarse a los demás para todos colaborar en el servicio a Dios, para todos colaborar. Fíjese que ahora en Anaheim, hay hermanos que se me han acercado porque yo no tengo ningún problema en que de repente veo boronas, veo alguna basurita, veo algo y voy y agarro el recogedor, agarro la escoba y allá ando barriendo, hermano, y les causó hasta cierto punto gracia a algunos hermanos, y una hermana se acercó y me dijo, pastor, en todos los años que tengo en esta iglesia, o sea, y que son muchos, ¿verdad? Una hermana de las que tiene ahí, desde antes que yo naciera, hermano, con eso le digo todo. Dice, jamás había visto a un pastor de esta iglesia agarrar la escoba y el recogedor y andar así como usted. Y a mí me dio gracia, ¿verdad? Lo que me comentó la hermana. No, hermana, ¿por qué si nosotros somos los siervos de Cristo? Si nosotros vemos algo que está aquí en la congregación que deba de hacerse, lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Por qué? Porque sabemos que somos siervos de Cristo. Porque así mostramos también el amor que le tenemos a nuestros hermanos, le estamos sirviendo a los demás. Y somos administradores. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy agradecido, como dice este versículo, del generoso amor que Dios me ha dado en tantas formas. ¿Cómo voy a yo a oponerme, a servir, a colaborar, a hacer algo dentro de la obra si yo, hermano, estoy viendo cuánto Dios ha hecho por mí, cuánto me ha dado? Yo no solo puedo decir que amo a Dios y ya, punto, no. Debo de también amar a mis hermanos. Debo de también servir a los demás y mostrarles por medio de ello también que estoy agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Por eso te animo, mi estimado hermano, te animo a que no solamente digas amo a Dios, pero que no amas a los demás. Ahora dices, claro, yo también los amo, pero no queda en palabras de que los amas, sino que también debe de verse la evidencia. ¿Cómo? Sirviendo, colaborando, haciendo algo dentro de la obra. Es bueno, hermanos, a veces hacer esos roles, ¿verdad? Para limpiar, para cualquier cosa que se ocupe dentro de la congregación. Todo depende de la congregación y el nivel de la congregación y de las actividades de la congregación. Pero siempre podemos aportar algo. Cada uno de nosotros somos únicos y podemos aportar algo a la congregación. Podemos aportar algo, hermano, de bendición a cada uno de nuestros hermanos, porque hemos recibido diferentes dones. Por eso la Escritura dice que cada uno de nosotros, según el don que recibimos, debemos de utilizarlo para servir a los demás. Estimado hermano, amamos a Dios. Lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero también debemos amar a nuestros hermanos. También debemos demostrar
con fruto y evidencia que amamos a nuestros hermanos. Debemos, como decía la misma Escritura, preferirnos, debemos honrarnos, debemos respetarnos, debemos de hacer las cosas sin murmuración, debemos también de perdonarnos, como dice en Primera de Pedro 4:8, tener ese amor ferviente, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Mi estimado hermano, los invito a que siempre tengamos ese amor. Y cuando sintamos de repente que estamos enojados, que estamos molestos, que estamos en una negatividad emocional, traigámoslo delante del Señor. Si hay algo en nuestra vida en contra de alguien, como nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo enseñó, si tienes algo contra alguien o alguien contra ti, deja tu ofrenda ahí y arréglate primero y ya después ven y presenta tu ofrenda. Es decir, lo más importante es no crear conflicto entre nosotros mismos, no crear situaciones adversas entre nosotros mismos, sino tener ese ferviente amor, cubrir esos pecados, perdonar esos pecados, restaurar al caído, hacer las cosas sin murmuración, servir con todo nuestro corazón y cuando hay necesidad de corrección, corregir también. Pero todo hagámoslo con amor, con mansedumbre, hagámoslo porque amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. Un fuerte abrazo, mis estimados hermanos, los extraño y hasta la próxima. Shalom, bendiciones.